Domingo 16 de agosto y seguimos celebrando el mes de la Biblia. Hebreos 4:12, les invito a escucharlo, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada que el Todopoderoso nos ha dejado para que podamos atender tanto los aspectos humanos como espirituales, donde nos enseña que puede entender lo que hay en el corazón, lo que hay en la mente, la intención que tenemos. Gracias porque a través de su palabra podemos conocer a nuestro Dios, podemos saber que Él ha dejado su palabra para defender nuestra fe, pero también para atacar al enemigo. Cristo Jesús, cuando fue llevado al desierto, el enemigo le tentó y Cristo Jesús pudo contraatacar diciendo: escrito está. Es decir, que a través de la palabra Jesús defendió su fe y atacó al enemigo y él huyó. Debemos de tomar este ejemplo para que en cada circunstancia de nuestra vida, sea las cosas humanas o las cosas espirituales, utilicemos la palabra de Dios, y que cuando el enemigo venga a atacar, podamos usar esta espada diciéndole: escrito está. Sin duda que es un tesoro que el Señor ha dejado en nuestras vidas. Que el Señor bendiga su palabra, que Dios bendiga a todas las personas que han sido parte para llevar este precioso libro a diferentes países, en diferentes lenguas. Que el Señor siga bendiciendo todos estos ministerios. Pasando a otro punto, hermanos, queremos también mencionar que ya tenemos 5 meses en esta cuarentena, en este aislamiento, y que poco a poco se ha ido aperturando. Ya en esta semana vimos que abrieron los cines, ya en algunas iglesias están tratando de abrir, están viendo algunas circunstancias, y también nosotros estamos viendo ya algunas circunstancias. Queremos ser prudentes, queremos ser muy cuidadosos con todos los pasos que vamos a dar, y es por ello que queremos convocar para formar un equipo de trabajo y que de alguna manera nos ayuden a cumplir con los protocolos que las autoridades nos están pidiendo. Tenemos, en cuanto a equipo de los tapetes, el material, los químicos, el mismo termómetro, estamos listos con esto, pero ahora necesitamos de tu ayuda para que podamos observar, cumplir los protocolos al entrar, al permanecer en el recinto y también cuando salimos. Así que por medio de esas plataformas seguiremos haciendo la convocatoria, estaremos dándoles más información y estaremos reuniendo un equipo para que tenga la capacidad de vigilar que esos procedimientos se puedan cumplir, por obediencia y por el cuidado de toda la iglesia. Así que, hermano, si tú estás dispuesto, de una vez nos puedes hacer saber: yo quiero ser parte de este equipo, yo quiero apoyar, y también saber a qué nos estamos comprometiendo. Así que esperamos de tu llamada, esperamos de que levantes la voz para seguir adelante y hacerle juntos frente a esta pandemia. Y por último, hermanos, queremos agradecer a todos nuestros hermanos que fielmente han contribuido con su diezmo, con su ofrenda durante todo este tiempo. Gracias por la fidelidad primeramente a Dios y a su iglesia, por aquellos que han hecho el esfuerzo, ya sea vía electrónica, que han venido a este lugar, o que han enviado a algún familiar, a alguna persona de confianza,
incluso aquellos que hemos podido estar en casa de algunos de ustedes y que han dicho, aquí está, no lo había llevado, pero aquí está, muchas gracias. Dios siga bendiciendo sus vidas, porque de esta manera hacemos que nuestra iglesia siga creciendo, siga avanzando, se siga manteniendo. Y vamos a continuar ahora con las ofrendas y diezmos, haciendo énfasis en que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Pero antes quiero compartir un breve testimonio de lo que el Señor hace por nosotros. El día de ayer, por la noche, alrededor de medianoche, alguien rompió el tubo de gas donde está el medidor en la parte de enfrente, lo rompió. Pudimos darnos cuenta primeramente porque el perro empezó a ladrar, estaba muy alterado y al escucharlo, bueno, salimos a ver y empezamos a ver una serie de movimientos. Nuestro amigo Lucio, quien vive aquí en las instalaciones, también escuchó al perro y después percibió ese olor a gas. Salió a ver y la sorpresa fue que no era una pequeña fuga aquí dentro del recinto, sino en la parte de afuera, alguien con un tubo, con algo pesado, rompió la tubería. Antes de llegar al medidor, rompió esa tubería, todo el gas estaba saliendo. Gracias a Dios porque puso gente hábil para tapar esa fuga. Después ya vinieron personas especiales, Protección Civil, la policía, y pudo apoyar y vigilar que todo estuviera bien. Y ya después llegaron las personas de la empresa y platicando con ellos me decían que se tenía que hacer en el momento. Así que pasamos una noche un poquito larga, pero gracias a Dios que por medio de esa mascotita, por medio de nuestro amigo Lucio, pudimos velar por este lugar. Gracias a Dios no pasó a mayores, porque no hubiera sido un incidente solamente aquí dentro del cuerpo, sino se hubiera extendido todavía mucho más allá. Por eso glorificamos a Dios por el cuidado que Él tiene de nosotros. Y son las ofrendas, y son los diezmos que nos permiten de alguna manera hacerle frente a estas circunstancias, el poder reparar, pagar para que se haga. Ahora ya estamos trabajando para hacerle una caseta, un poquito de más seguridad, y bueno, aprovechamos el comercial para decirte, hermano, gracias por tu esfuerzo, porque nos permite darle mantenimiento a la casa de Dios. Vamos a recoger nuestras ofrendas y, como dice su palabra, con un corazón alegre le vamos a dar a nuestro Dios. Que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas.
buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en este día. Espero que me acompañen en estas alabanzas, que sé que van a ser de bendición para nuestras vidas. Hermanos, acompáñenos a cantar la canción número 7 con Cántico Señor. Alabemos con júbilo a nuestro Dios. Con cántico Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos sin cesar guiados son por ti. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Innumerables son tus bienes y sin par, que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y galardón feliz tendré. Tú eres, oh Señor, mi sumo y todo bien. Mi lengua de tu amor cantando siempre esté. En tu mansión yo te veré y galardón feliz
Seguimos alabando a Dios con esta hermosa alabanza que dice que con mi Dios saltaremos los muros. Claro, saltaremos toda adversidad porque Dios está con nosotros. Que Dios sea con nosotros. Y durante mucho tiempo hemos escuchado hablar acerca de la obediencia y muchas veces hemos dicho que cómo nos cuesta trabajo obedecer, o quizás que a algunas personas no les gusta la obediencia. Sin embargo, creo que cada uno de nosotros sí estamos acostumbrados a obedecer. Sí, hasta cierto punto podemos decir que nos gusta seguir las reglas, ya que si no seguimos las reglas, pues entonces todo se volvería un desorden. Sin embargo, en algunas circunstancias, en algunos momentos, hay cosas que se nos presentan que nos hacen difícil la tarea de obedecer. Ahora, como hijos de Dios, hay una parte donde hay flexibilidad, pero hay otras áreas en las que debemos de ser muy firmes, muy precisos con todo lo que hacemos delante de Dios. Y sirva esto que estamos diciendo para mencionar acerca de este concepto, esta área muy importante en nuestras vidas, que es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres. Obedecer es atender una serie de indicaciones, reglas que alguien ya ha estipulado. Es decir, si hablamos acerca de lo que Dios ha dictado, Dios ha dejado sus preceptos, y hablo de los 10 mandamientos y toda su explicación como la esencia misma de lo que Dios quiere de su pueblo. Y Él dictó a través de los años, nos ha ido enseñando acerca de lo que Él pide de nosotros. Y parte de lo que pide es obediencia. Si nos remontamos al Génesis, al principio de todo, podemos también entender que parte del pecado original es la desobediencia. Cuando se le da la instrucción, la regla, las indicaciones, no coman, y decidieron desobedecer. Se encontraron en alguna circunstancia, se dejaron envolver por el entorno, por el mismo enemigo, y desobedecieron. Así que podemos entender prácticamente o perfectamente lo que significa obedecer. Y creo que es una práctica que como hijos de Dios debemos de seguir haciendo, escudriñar, estudiar su palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y lo primero que tenemos que entender es que debemos obedecer a Dios. La obediencia a nuestro Dios. El Señor siempre, dentro de sus preceptos, deja al ser humano esa elección. A Él le ha placido, es decir, su voluntad soberana le ha delegado al hombre para que Él decida lo que tiene que hacer. Hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y dentro de esto es obedecer a Dios. Ahí en Romanos, capítulo 6, del versículo 15 al 18, pareciera que hay una cátedra, una explicación de lo que es la obediencia a Dios. Y empieza con una serie de preguntas como: ¿pecaremos porque estamos bajo la ley? Y la respuesta es: de ninguna manera. Habla de el sometimiento que a veces nosotros nos ponemos bajo la ley o bajo el pecado cuando dejamos de obedecer lo que Dios ha dicho. De acuerdo a esa porción, de acuerdo a ese pasaje, podemos decir que siervo es aquel que obedece de dos formas: con disponibilidad, es decir, con el deseo, con las ganas, con la intención, o podemos obedecer simplemente porque eso nos toca. No cuestionamos, no decimos nada, simplemente obedecemos. Y creo que Dios ha puesto en nuestro corazón el poder obedecerle de una buena manera, es decir, con una buena actitud. La palabra de Dios siempre nos invita a someternos a su voluntad. Y dice que su voluntad es agradable, que es perfecta. Dice que su voluntad es de bien, de bendición para nosotros. Que Él no nos va a pedir más allá de lo que no podamos hacer. El someternos a Él es un beneficio para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir, debemos de obedecer como hijos. Y cuando digo obedecer como hijos, hablo también en el sentido humano, como ejemplo. Cuando como oficiales nos toca estar en diferentes áreas del Ministerio del Trabajo, del Ejército de Salvación, hemos estado quizás en guarderías, ¿verdad? Algunos oficiales también nos ha tocado.
Y en una guardería pues son niños pequeños donde es otra forma, otra manera de enseñar y de ir educando a los niños para que obedezcan. Cuando uno está en una casa hogar, tiene una amplia variedad de edades, caracteres, de diferentes trasfondos, y todo eso hace complicada la obediencia. Y yo recuerdo, en especial, que siempre le decía a mis hijos, es necesario que ustedes obedezcan primero para que los demás niños vean y aprendan a obedecer. Y en algún momento sí vino el cuestionamiento de ¿y por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que ser ejemplo de ellos? Y es parte de lo que queremos decir en esta hora. Debemos de obedecer como hijos. Y el mejor ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Dice la Escritura en Filipenses, en el capítulo 2, que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él sabía cuál era su fin, y hablo en cuanto al ministerio. Él sabía que tenía que padecer. Él sabía que tenía que despojarse de su gloria y que iba a sufrir en una condición humana. Y aún así, Él obedeció como hijo. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender que si somos hijos de Dios, si nos decimos hijos de Dios, entonces también tenemos que obedecer como hijos de Dios. Y esto es obedientes hasta la muerte. Hoy no será la muerte de cruz, pero muchos de sus discípulos sí murieron por el Evangelio. Quizás unos crucificados, otros fueron decapitados, pero fueron obedientes. Y ese es el legado de obediencia que hoy en día nosotros tenemos. Tenemos que obedecer como hijos. Quizás en algún momento pudiéramos tener ese tipo de pensamiento, de sentimiento, como Cristo lo tuvo cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, donde Él tenía que orar, Él tenía que recibir ese poder, esa gracia, como todos nosotros. Y vino a Él el sentimiento de decirle, Padre, y expresarle su deseo, expresarle de sí y decirle, no quiero pasar por este sufrimiento, pero si es necesario, yo me someto. Y es parte de lo que Dios nos dice, que debemos de someternos a Él. A veces es muy difícil, porque tienen que ver una serie de cosas que se sacrifican, que queremos o que anhelamos. Sin embargo, debemos de obedecer como hijos. Haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una obediencia donde la expresión es, no sea como yo digo, sino como tú dices. Una obediencia en integridad. Y eso es una obediencia total. En algunas ocasiones siempre he hecho esto, es decir, una manera de entender qué es lo que debo de hacer es viendo lo que no debo de hacer. Y quiero poner de ejemplo en este sentido la vida del rey Saúl, un hombre que fue escogido por Dios para ser el primer rey, y que en un principio estaba llamado para que su reino fuese eterno, permanente. Sin embargo, en la historia vemos cómo él no obedeció a Dios. Ahí, en primer libro de Samuel, capítulo 10, empieza a narrar la historia de este rey. Un rey que al principio era humilde,
sencillo y que cuando fue proclamado rey pareciera que se le olvidó toda la humildad. Antes como que se escondía entre la gente, la Biblia lo describe como un rey hasta cierto punto tímido, pero después esa timidez, esa sencillez se volvió en arrogancia, protagonismo y lo llevó a la desobediencia. Ya en el capítulo 13 podemos ver la primera rebelión de Saúl, cuando tenía que ir a la guerra, pero tenía primero que esperar a que se levantara sacrificio, holocausto a Jehová. Y el encargado de eso era el profeta Samuel. Sin embargo, por alguna razón, el profeta Samuel llegó tarde y Saúl decidió presentar holocausto. Saúl se brincó la autoridad, el estatuto de Dios, y él ofreció el sacrificio, algo que Dios no pasó por alto. Este acto de desobediencia, quizás alguien podría decir, ya era tarde, lo podríamos justificar en decir, pues si no estaba el profeta, pues que lo haga el rey. Sin embargo, no era su función, y Dios no tomó por inocente a Saúl. Y dentro del mensaje que el profeta traía, le dice, mira que lo que has hecho ha ocasionado que tu reinado no sea perpetuo. Y ahora Jehová se ha buscado otro que es acorde a su corazón. Y esa promesa que después al tiempo recibió David, aquel varón conforme al corazón de Jehová, era la promesa que Saúl iba a recibir. Samuel le dice, tu reinado iba a ser perpetuo, mas por haber desobedecido, ahora ha llegado a su fin. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te ha ordenado. Versículo 13 y 14. Locamente has hecho. Quizás alguien podría decir, lo hizo sin pensar, lo hizo sin meditar, fue atrabancado, pero desobedeció el mandato del Señor. Más adelante, Saúl vuelve a recibir indicaciones de Jehová y le dice que tiene que destruir a Amalek y todo lo que haya, desde el más grande hasta el más pequeño, aún aquellos bebés, todo su ganado, toda su tierra, todo tenía que ser destruido. Y fue Saúl a la guerra y empezó a destruir como Jehová le había dicho. Mas en su pensamiento, en su corazón, junto con algunos hombres, decidieron perdonarle la vida a este hombre Amalek y decidieron guardar todo lo mejor que había. Decidieron guardarse algunos animales que estaban engordados, algunos carneros, todo lo bueno lo habían apartado, no lo quisieron destruir, y parte de eso era para presentar sacrificio a Jehová. Sin embargo, Dios no pasó por alto esta desobediencia. Muchas veces nosotros hemos actuado locamente, quizás sin ninguna mala intención, o tal vez sí, y la queremos justificar. Sin embargo, Jeremías 47:10 dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Dicho en otra versión dice, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Dios requiere que nosotros pongamos nuestra atención a lo que Él nos está diciendo, y ahora nos habla a través de su palabra.
sea la lectura, sea escuchada, sea por este medio, pero Dios nos habla a través de su palabra para que obedezcamos lo que Él tiene que decirnos. Debemos de cuidar, de poner atención a todas las instrucciones que Dios nos da, ya que, aunque sea sin intención, pero si hay desobediencia, hay una consecuencia en nuestras vidas. Dios, dentro de su plan, siempre estaba la obediencia, el orden. Y cuando permitió al género humano irse desarrollando, también estableció y dejó escrito que nosotros debemos de estar obedeciendo a las autoridades humanas. Y ahí en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 7, encontramos también cómo el Señor nos dice que debemos de estar sometidos a toda persona que tiene algún cargo. Y aunque parte de esto habla de lo religioso, también habla en el aspecto político, es decir, nuestros presidentes, gobernantes, los que son senadores, diputados. Nosotros como hijos de Dios también estamos llamados a obedecer, a estar sometidos a estas autoridades. Y el Señor nos enseña que esas mismas autoridades son puestas por Él, o Él permite que estas personas lleguen a este poder. Es verdad que dentro de lo que es una democracia, el ser humano puede ejercer su derecho, salir a votar y elegir libremente a quienes lo van a representar, quienes son sus gobernadores. Pero sobre todo ese órgano humano, Dios ha establecido que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades, que estamos llamados a estar sometidos a las leyes, leyes de tránsito, leyes sociales, y en todo lugar donde estamos hay leyes y estamos llamados a obedecerlas. Ahora en tiempos de crisis, de pandemia, también hay una serie de requisitos, una serie de normas que tenemos que atender. Usar cubrebocas, usar gel, sanitizar el ambiente donde estemos, y debemos de tener cuidado, no estar en lugares donde hay mucha gente, etcétera, etcétera. Y debemos obedecer. En una ocasión yo decía, no tenemos miedo porque vivimos en Cristo. Pero como vivimos en Cristo, obedecemos las indicaciones que nos han dado nuestras autoridades. Y aún en esto pequeño, también mostramos nuestra cristianidad o nuestro testimonio, que somos hijos de Dios y como tales debemos obedecer. Toda autoridad es puesta por Dios. No hay algo que se salga del cuadro del plan de Dios. Y si el gobernador, el presidente, los diputados están donde están, Dios demandará a ellos. Pero también demandará de nosotros la obediencia. Nosotros tenemos responsabilidades sociales. Y aunque mucha gente, y hablo de hermanos en la fe, no están de acuerdo, prefieren no meterse en algunos problemas sociales, creo que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser la luz del mundo. Y como tal, debemos de entender que si nos involucramos en problemas sociales, y cuidado con lo que hemos venido hablando en esos últimos domingos, estamos en el mundo para hacer luz. No participamos en las cosas del mundo, pero hablamos de un sistema corrupto. Pero cuando hay un problema, estamos llamados a atender, a ayudar, a hacer algo, puesto que amamos a nuestro prójimo. Es necesario que nosotros entendamos que como hijos de Dios
estamos llamados a obedecer primeramente a nuestro Señor, a las autoridades. Y aunque algunos líderes políticos o de otros órganos han hecho trampa, han estafado o tienen un testimonio de corrupción, y aún así han llegado al poder, nosotros estamos llamados a respetar, guardar las leyes. Sin embargo, viene un tema o una parte de nuestro mensaje muy importante, donde debemos de entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay una historia ahí en la carta, en la epístola de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, y esta viene del versículo 17 en adelante, y es donde Pedro, Juan y algunos discípulos, por estar predicando y anunciando el mensaje de salvación, fueron puestos en la cárcel. Un ángel del Señor viene y los libera, pero sin forzar chapas, sin hacer ruido. Simplemente pueden salir estos hombres y les da una indicación muy precisa y les dice que puestos en pie, deben de ir al templo, a la iglesia, a la sinagoga, a anunciar al pueblo toda la palabra de esta vida. Dios mandó a que fueran liberados para que el testimonio, la predicación, no se detuviera, sino que fueran al mero corazón, donde está el templo, y que ahí anunciaran. Y estos hombres, sin temor a las represalias, se pararon, fueron a aquel lugar y siguieron predicando. Cuando los sacerdotes y toda la gente que les acompañaba se dieron cuenta de este hecho, les volvieron a traer y les dijeron y les cuestionaron: ¿qué no te dijimos? ¿Acaso no les encargamos que ya no hablaran en ese nombre, que no dijeran nada? Y Pedro se levanta y les dice: juzguen ustedes. Versículo 29. Si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿nos sometemos a la autoridad humana? ¿Sí o no? Nos sometemos a la autoridad humana siempre y cuando ésta no violente los decretos bíblicos, los preceptos que Dios ha establecido. Y es nuestra responsabilidad y nuestro derecho defender nuestra fe. Debemos de tener muy en cuenta que muchas veces seremos cuestionados y van a decir: es que hay una contradicción. No, no hay contradicción. Si nosotros vemos las leyes de la mayoría de los países, fueron basadas en las Escrituras, en lo que Dios ya había establecido. Sin embargo, por algunos acuerdos políticos, intereses particulares o ideologías, han estado reformando ciertos artículos, y ahora, como hijos de Dios, como cristianos, vemos que nuestra fe está siendo atacada. Por ahí empieza a desarrollarse un programa educativo en el cual hablan de una educación sexual integral, y ahora el Estado, a través de profesores, a través de personas capacitadas, según ellos, le van a enseñar a los niños cómo vivir su vida sexual, y no será más la responsabilidad de los padres. Sin embargo, este es una de las cosas, o este es uno de los puntos donde como hijos de Dios debemos de tener muy claro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aunque nosotros como hijos de Dios no vamos, violentamos, no rompemos, no insultamos, no golpeamos, sí manifestamos como hijos de Dios que es nuestro deber, es nuestro derecho la educación de nuestros hijos y no del Estado. Porque hay un grupo
que se está moviendo detrás de todo esto para conseguir es un fin particular. Y cuando analizamos esto, encontramos que hay una ganancia deshonesta. Y algunos políticos, por obtener el voto, se han enredado en una serie de situaciones que están corrompiendo nuestra sociedad. Y creo que ahora podemos decir como Pedro: juzgad ahora si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el mandato humano sea en contra de los principios bíblicos, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Solo en esta ocasión voy a hacer mención, y en otra oportunidad vamos a profundizar en este punto. Sin embargo, quiero poner ejemplos como el de Mardoqueo, un hombre judío que estaba en el exilio, y por ahí el segundo del rey, teniendo facultad, teniendo autoridad y poder, mandó a que todo el mundo le hiciera reverencia cuando estaba delante de él. Sin embargo, Mardoqueo, ahí en el capítulo 3, nos explica y nos enseña que él no se inclinaba y no se humillaba, porque tenía bien claras cuáles eran sus principios, porque tenía bien claro cuáles eran sus convicciones, y él sabía que no nos humillamos y no adoramos nada que no sea nuestro Señor. Daniel y sus amigos se negaron a inclinarse frente a esa gran estatua, y aun cuando hubo quienes los acusaron delante del rey, y aun cuando el rey se llenó de enojo, de ira, y les dijo que tenían que hacerlo, si no serían echados al fuego, al horno, estos hombres prefirieron obedecer a Dios y le dijeron: Dios nos va a librar, y si acaso esto no sucede, tampoco adoraremos a tus dioses. Hombres, mujeres que tienen bien clara cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En Hebreos 13 dice que de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Pedro y los demás discípulos fueron golpeados, fueron encarcelados, pero el Señor los ponía libres para que siguieran anunciando la palabra de Dios. No vamos a hacer un mitin, no vamos a salir a gritar consignas, no, pero si vamos a orar y si vamos a demostrar que como hijos de Dios no estamos de acuerdo con todas aquellas prácticas, con todas aquellas cosas que rompen, que de alguna manera van en contra de lo que Dios ha establecido, y no temeremos lo que el hombre puede hacer, porque el Señor es nuestro ayudador. Vienen tiempos difíciles, hermano. Vienen tiempos donde las leyes se están cambiando y se están redireccionando hacia el lado opuesto de lo que Dios ha establecido. Está en ti, está en mí el educar, el preparar a nuestros hijos y prepararnos nosotros mismos para lo que viene. Que el Señor sea dando sabiduría, que el Señor sea dándonos poder, y que esté con nosotros en esta batalla que no se gana con puños, se gana con rodillas. Vamos a orar. Amoroso Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, a honrarte y glorificarte, reconociéndote, Señor, en todos nuestros caminos
como nuestro Dios, como aquel que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, aquel que pagó en la cruz del Calvario por nuestras vidas, aquel que nos mostró obediencia hasta lo sumo, obediencia al extremo. Y Señor, hoy queremos honrarte, Señor, en nuestras vidas, pero queremos honrarte, Señor, a través de nuestra obediencia. Padre, permite que cada corazón que ha escuchado podamos comprometernos, Señor, a obedecer tu palabra. Es verdad, Señor, que hay muchas cosas que nos alejan de la obediencia, muchas circunstancias, Señor, que nos envuelven y nos llevan, Señor, a faltar a esa palabra. Pero, Señor, hoy estamos delante de ti, renovándonos, Padre, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a obedecer. Pero para obedecer, Señor, necesitamos comprender tu palabra. Necesitamos entender, Señor, cuál es tu voluntad. Tu palabra dice, Señor, que debemos de ser entendidos en los tiempos. Y estamos viviendo tiempos, Señor, donde hay mucha corrupción, donde hay mucha violencia, donde se han desatado una serie de ideas que han tomado fuerza, pero que esas ideas, Señor, están corrompiendo, Dios, la relación entre Dios y el hombre. Nosotros, Señor, como tus hijos, queremos levantar, Señor, nuestra voz. Queremos levantar, Señor, nuestro clamor, para que tú, oh Padre, pongas gente, personas, Señor, en esas esferas. Gente temerosa de ti, personas que puedan pensar, que puedan entender aquellas cosas que a ti no te agradan, Señor. No estamos en contra del ser humano, sino de las prácticas que corrompen, las prácticas, Señor, que como dice tu palabra, es pecado. Permite, Señor, que haya personas hablando, que haya personas, Señor, defendiendo. Y si nosotros, Señor, somos parte de esa guerra, ayúdanos a ser fieles guerreros en oración. Aquellos que tengan la oportunidad de hablarlo por los medios, aquellos que tienen la oportunidad de hablarlo en algún foro político, en alguno de esos recintos, Señor, donde se está legislando, permite, Señor, que hombres y mujeres temerosos de ti estén ahí. Y a nosotros ayúdanos a interceder por tu pueblo, Señor, a orar por nuestras familias, por nuestros hijos, que les espera un desafío tremendo, de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a lo que creemos. Y sabemos, Señor, que tiempos así vendrán y peores. Por eso necesitamos, Señor, ser entendidos en los tiempos. Por eso necesitamos, Señor, conocer y saber tu voluntad. Pero también necesitamos obedecerla. Padre, ayuda y bendice a tu pueblo. No solamente aquí en Monterrey, no solamente al Ejército de Salvación, sino a todo tu pueblo cristiano, Señor, que se está viendo afectado por todas estas corrientes, por toda esta violencia, Señor. Pero también, Padre, te ruego que nos ayudes a hacer luz para aquellos que están en oscuridad. Que nos ayudes, Señor, a llevar tu palabra. Que no nos dé miedo, Señor, hablarle a aquel que está en pecado, sino mostrarle, Señor, tu amor, tu misericordia y tu perdón, Señor. Oramos por aquellas personas que se están perdiendo, por aquellas personas, Señor, que se han aferrado a una ideología, aquellos que están llamando bueno a lo malo. Padre, pon tu espíritu en nuestra conciencia. Pon tu sabiduría en nosotros, Señor, para poder defender tus preceptos, nuestra fe, y que tu nombre sea glorificado. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice al Ejército de Salvación en todo el mundo. Te lo pedimos, Señor,
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, que el Señor te bendiga y estemos listos a luchar con la oración. Que Dios te bendiga.